Hi, hola, Erika Yogasomatic. This is our class number 14, clase número 14. So 2 weeks in this challenge. Así que han sido 2 semanas en este reto. We're going to do a final one. We're going to do a class number 15 where we're going to collect all what or part of what we've been doing through this challenge. Y vamos a hacer también una clase número 15 donde vamos a ir a recoger lo que hemos estado haciendo durante este reto, esta serie. So for today, para hoy, we're going to do the dog. Vamos a hacer la postura del perro. And more than do the posture, más que hacer la postura como tal, is to see how we use our legs to support our arms and wrists. Y es ver cómo podemos, más que llegar a la postura del perro, es cómo podemos crear una estrategia en donde nuestras piernas nos van a apoyar más y dar más soporte a nuestras muñecas y a nuestras manos. So sometimes the tendency is to overuse our hands and our arms. Y muchas veces nuestra tendencia es a usarlas más, las manos y los brazos. So we're going to create 3 different ways to arrive there. Vamos a crear como 3 formas de llegar ahí. So for today, para hoy, we have a chair. Vamos a tener una silla and any chair, cualquier silla, and you can place it against the wall if possible. Si es posible, la puedes colocar contra la pared, safer, más segura. And we're going to use a blanket or a cushion. Y vamos a usar una manta y un cojín, support of the knees, apoyo de las rodillas, o both, o ambas. So, we start with the constructive rest, postura de reposo constructivo. Place the blanket, manta, cushion o el cojín. I'm going to bring the arms next to the body. Voy a traer los brazos al lado del cuerpo. And just start to focus on the legs, on the feet. Y te vas enfocando en tus piernas, en tus pies. So see if you can notice the quality of the touch of the feet against the mat, against the earth. Observa si puedes notar más de cerca esta experiencia del toque de la planta de los pies hacia la tierra, hacia la esterilla. It's kind of they supporting the lower back, como los pies están apoyando las piernas bajas. Notice the support in the different parts, in the back, in the hips. Y notas los diferentes tipos de apoyo que me da mi espalda, mis caderas. Notice also possible space in the collarbones. Posiblemente puedas notar un poco de espacio en el área de las clavículas. And notice that part of the head, the skull supporting you in this moment. Notas esta parte de tu cabeza, del cráneo que te apoya en este momento. Bring one hand to the heart, traes una mano al corazón, the other one to the belly, la otra hacia el abdomen. Arrive here, llegas acá. Welcome yourself, date la bienvenida. You are in your practice, estás en tu práctica. So be present with your body. Y vamos a intentar estar presentes con nuestro cuerpo. So we start by bringing the right leg towards us. Iniciamos trayendo la pierna derecha hacia nosotros. You can look at it. Puedes mirarla, and at the same time, kind of extension of the leg, y una especie de extensión. Notice ankle, knee,
and hips. Y en esta extensión vas notando el tobillo, la rodilla, la cadera, the joints of the legs, las coyunturas de la pierna. Dobla la pierna nuevamente, bend the leg again, and feel that movement of the leg, este movimiento de la pierna. Now, we're going to put little bit of a push, a length, very soft push with the left foot. Y ahora doblamos, bend the leg, and you're going to put a little bit of a push. Vas a empujar un poco, muy suave, con el pie izquierdo, y luego la pierna derecha se extiende. And then the right leg extend after the push. Luego de este empuje suave. And return, regresas, and soft, both legs, y suave con ambas piernas. And again, little of a push from the left, un poquito de empuje desde el lado izquierdo, and extension of the other side, y extensión del otro lado. So how we can be subtle with the energy we take from the earth, cómo podemos ser más útiles con la energía que viene desde la tierra. At the same time, notice the movement of the body. Y al mismo tiempo notamos el movimiento del cuerpo. Good. Arrive, llegas. Now with the other leg. Con la otra pierna. You welcome this leg. Das la bienvenida. And you start to move. Empiezas a mover and notice. Y vas notando. If it's tension, si hay tensión. If it's easier to move it. Si es más fácil moverla que la otra. So our aim here is not to extend or bend the knee. La idea aquí no es extender y doblar la rodilla, but just to connect with the movement, conectar con el movimiento. Good. And at the same time, notice the condensation and the expansion. Una condensación y una expansión. Not mechanical, sin entrar a una forma mecánica. Now push with the right foot. Empujas un poco. And kind of reach with the leg. Y alcanzas con la pierna. But soft, suave. Less effort than usual. Menos esfuerzo que lo normal. And arrive. Y llegamos. Bring the two legs. Trae las dos piernas. And now, imagine there is a wall, paper wall in front of the feet. Y te imaginas que hay una pared de papel frente de tus pies, and you push, empujas, 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 suave. And feel that support of the two legs at the same time. Y sientes este apoyo de las dos piernas, de los dos pies al frente. Y ahora lo haces con los brazos igualmente. And now with the arms. So we here creating the shape of the dog, creando una forma de versión del perro. And again. And feel, imagine the legs supporting so the hands don't need to do too much. Así que imaginas que las pies apoyan un poco más. So the arms and the hands doesn't need to support too much. Good. And arrive. Y llegamos. Rotate, rotamos. We come here. And we make sure the chair is closed. Aseguramos que la silla está cerca, more or less this distance, más o menos esta distancia. Okay. Support for the knees, apoyo para las rodillas. And now notice how you distribute the weight between hands and legs. ¿Cómo distribuyes el peso entre las manos y las piernas? Your tendency is to collapse here. ¿Tiendes a colapsar acá? O how distribute the weight. O cómo distribuyes el peso. Good. So start with this side. Empezamos por este lado. And we're going to bring more conscious of the weight of our support from the legs. Y vamos a traer más conciencia del apoyo de los pies, de la pierna. So create this movement. Creamos este movimiento. Now we take it to the chair. Llevamos hacia la silla. So it's more the legs working. Más las piernas trabajando acá. And then to the front. Hacia el frente. Hands down. Manos abajo. And we notice. Notamos. Tuck the toes under, flexiona dedos de los pies atrás. Elevate the knee, elevas la rodilla. So more support of the hands, más apoyo desde atrás.
going and coming. So I create this condensation and expansion. Condensation and expansion. Condensación, expansión. Till find a nice place. Hasta que encuentro un lugar agradable. Lunge. Estacada. Good. Let's go to the other side. Vamos al otro lado. So we are here. Estamos acá. So come with the feet. Venimos desde aquí. So again, distributing my weight. Distribuyo mi peso. So from here to the front, from the front to the back. De atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Less on the hands and arms. Menos en brazos y manos. Relax shoulders. Dejamos que los hombros relajen. And I give more weight here. Doy más peso. So the props, los accesorios, help me to this transition. Me ayudan a esta transición. So I can just work with legs more. Así que puedo trabajar más con mis piernas. And that connection of the joints in my legs. Y esta conexión de las coyunturas en mis piernas. Go. Go down, bajamos. Now go a bit to the back. Vamos un poco hacia atrás. Again, support of the knees, apoyo de las rodillas. And we're going to see in more detail how energy can go from the legs towards the head and from the head towards the feet. Y ahora vamos a ver cómo la energía, la fuerza puede salir desde los pies secuencialmente, sequentially, a la cabeza y de la cabeza hacia los pies. So you look first, because it's going to be safer for you. Vas a mirar primero porque va a ser más seguro para ti. The forehead, la frente. And it's like a rocking. Es como una basculación. It's a basculation. Yeah? So what happened here, que ocurre acá, is my feet, kind of a push, un suave empuje through the legs, a través de las piernas, spine, to the head, hacia la cabeza, and then rocking, aquí basculo, and then to return, para regresar from the head, desde la cabeza. Imagine the energy, energía va to the spine, espina dorsal, hips and legs, caderas y piernas. And return again. Push, arrive, and here. So now you do it on your own time. Ahora lo haces tú en tu propio tiempo. From the feet, desde los pies, through the legs, las piernas, cadera, espina dorsal, hacia la cabeza. Towards the head, rocking, basculation. And then push a bit with the head, empujas un poco con la cabeza. Travel through the spine, viajas a través de la espina dorsal, hips, caderas, pies, to the feet. Now in the feet, from the feet, push with the hands, empujas con manos, and with the feet as well, y con los pies as well. And you are here. Keep the head down, cabeza hacia abajo, the lower arms, los antebrazos. And keep this movement with the head, y mantenemos este movimiento. Now hands next to the body, manos al lado del cuerpo, push. And we move. Again, the support for the knees. Y movemos nuevamente este apoyo para las rodillas. Get close to the chair, cerca de la silla. Okay. Now from here, desde acá, we use the two legs, usamos las dos piernas. So it's more like homologous. It's more solidity, más sólido when we use both legs. Más solidez cuando usamos las dos piernas, the two arms y los dos brazos. So from here, desde aquí, kind of that impulse, este impulso from the feet, desde los pies. Push and lift the knees y subimos. If I have tension in my hands, si tengo tensión en mis manos,
I can just elevate from here. Puedo elevar desde acá y tener este apoyo. So come here. Volvemos. Knees and extend legs. Extiendes. And half of the dog. Mitad del perro. You need to walk the feet forward. Si necesitas caminar los pies, lo haces. O to the back. But just here, what we want is to have softness in the arms, in the spine, in the hips. So you bend better the legs. Como queremos un poco más de extensión y suavidad en mis brazos, espina dorsal y cadera. So keep the knees bending. Mantén las rodillas dobladas. The aim of the dog is not to extend the legs. Al final, o lo que queremos lograr en el perro no necesariamente es extender las piernas. Good. And we come to the last one. Vamos a la parte final. Hands to the top, manos hacia arriba. The final part with the chair, la última parte con la silla. Return, regresamos. Nota how you return. Notas cómo vamos regresando. Move a bit to the back, mueves un poco atrás. All fours en 4. We walk the hands a bit forward, caminamos las manos un poco hacia adelante. I prefer wide space for now. Prefiero un espacio más amplio entre mis manos, between my arms. And now we're going to the dog. Y ahora vamos al perro. Vienes acá, push with the hands, but remember, support of my legs, el apoyo desde mis piernas. Bend the knees, dobla las rodillas. You can even walk one and other. Puedes caminar una y otra. If you need to get down, you do that. Si necesitas bajar, bajas. And just bend a bit the elbows, dobla un poquito los codos. There is a push of the hands, but also is a lot of support from my legs. Pero igual, siento soporte desde mis piernas. And very slow down, lentamente bajamos. We come into all fours, venimos en 4. Lower arms, antebrazos, palms up, palmas arriba. So we release any tension in the wrists, and hands and arms. Y así soltamos cualquier tensión. Manos, muñeca y antebrazos. Good. So now we're going in contract position, una contraposición, lying down, tumbadas. Release the legs, arms, soltamos brazos, piernas. And just arrive, constructive rest, en postura constructiva. If there is no tension in the lower back, you can go to Savasana. Si no hay tensión en tu espalda baja, puedes ir a Savasana. Accommodate, te acomodas. And here, stay with that energy that you collect from the legs. Te quedas con esa energía que fuiste recogiendo desde tus piernas. Notice if there's any tension in the wrist, the hands or arms. Notas si hay alguna tensión, incomodidad en tus muñecas, manos. So that can tell you that maybe you did too much. Esto podría decirnos si hicimos mucho. So next time that you practice, stay more with the chair. La próxima vez que practiques puedes estar más con la silla. And I use the chair a lot. Y yo uso la silla bastante. So you can stay here. Te puedes quedar acá. Assimilating the practice. Asimilando la práctica. Feeling that support that you got from the body. Sintiendo el apoyo que vino desde tu cuerpo. And see you class number 15 y nos vemos en la clase número 15. Thank you, gracias, namaste.